Mundial de 1982 se celebró en la joven democracia de España. Naranjito era la mascota y el icono de un torneo con muchos cambios. La FIFA aprobó la participación de 24 selecciones, reformó la segunda fase, recuperó las semifinales e introdujo por primera vez las tandas de penaltis. España utilizó hasta 17 estadios para organizar un mundial algo caótico y marcado por el intenso calor. En el Mundial 82 no estaría la subcampeona del mundo Holanda, pero sí otras selecciones exóticas como Irlanda del Norte, Argelia, Camerún, Honduras, Kuwait y Nueva Zelanda, que debutaban en un campeonato del mundo. Los 24 participantes quedarían encuadrados en 6 grupos de 4 equipos cada uno, en un sorteo lleno de errores y situaciones cómicas. El Mundial se inauguró en el Camp Nou, que vería por primera vez al nuevo fichaje del FC Barcelona, Diego Armando Maradona. El 10 decepcionó y Argentina comenzó perdiendo por 0-1 ante Bélgica. Los belgas lideraron el grupo 3, mientras que Argentina reaccionó con 2 victorias para clasificarse como segunda. Este grupo nos dejó la mayor goleada de la historia de los mundiales tras el triunfo de Hungría frente a El Salvador por 10-1. El grupo A fue el más igualado, con 5 empates en 6 partidos. Polonia se proclamó líder y fue el único equipo capaz de conseguir una victoria al derrotar en la última jornada a Perú por 5-1. Italia empató sus 3 partidos y consiguió la clasificación por la diferencia de goles. Camerún se quedó fuera, pero se despedía de su primer mundial sin conocer la derrota. En Gijón, Argelia daba la gran sorpresa del campeonato tras derrotar a Alemania por 1-2. Los alemanes llegaron a la última jornada obligados a ganar a Austria, a la que le valía con perder por la mínima para pasar de ronda. Los germanos salieron a por todas y se pusieron por delante con un gol de Rubers a los 10 minutos de juego. Ese marcador clasificaba a ambos países, por lo que la segunda parte se convirtió en una pantomima. Alemania y Austria estaban en la siguiente ronda con un vergonzoso pacto de no agresión. Inglaterra y Francia se clasificaron en el grupo 4, que nos ofreció uno de los episodios más bizarros de la historia del fútbol. Ocurrió en el estadio de Zorrilla, cuando Francia anotaba el 4-1 ante Kuwait. Los jugadores asiáticos se quedaron parados al escuchar el sonido de un silbato, pero el árbitro soviético Stupar dio por válido el tanto. Fue entonces cuando apareció la figura del jeque y presidente de la Federación Kuwaití, Fajid Al-Hamad, que bajó al césped para protestar al colegiado con el beneplácito de la Guardia Civil. Lo más increíble es que Stupar acabó anulando el gol en una decisión sin precedentes que le costaría una sanción de por vida. En el grupo 6, la Brasil de Tele Santana maravilló con su fútbol alegre y el talento de su centro del campo, conformado por Zico, Sócrates, Falcao y Cerezo. En el primer partido tuvieron que remontar ante la selección soviética, pero después golearon a Escocia por 4-1 y a Nueva Zelanda por 4-0. Mientras, la anfitriona se la pegaba al empatar en Valencia frente a Honduras y sufría para remontar ante Yugoslavia. La inesperada derrota ante Irlanda del Norte relegó a España al segundo puesto y la abocó a una durísima segunda fase en la que se enfrentaría a Alemania e Inglaterra. España perdió con los germanos por 2-1 y empató a 0 en un partido intrascendente ante los ingleses. Los anfitriones se despedían de su mundial. El grupo más potente de la segunda ronda fue el que enfrentó a Italia, Brasil y Argentina. El duro marcaje de Gentile sobre Maradona fue decisivo en la victoria de los italianos, que ganaron por 2-1. Los argentinos también perdieron con Brasil por 3-1 y Maradona se despedía del mundial expulsado. Brasil e Italia se jugaban una plaza en semifinales en un partido que pasaría a la historia por la gran actuación de Paolo Rossi. El delantero rompió su racha sin marcar y anotó los 3 goles de la victoria de Italia por 3-2. Brasil caía eliminada en su único tropiezo del campeonato.
En semifinales y ante Polonia, Paolo Rossi prolongó su racha goleadora con otros 2 goles. Los polacos notaron la baja de Boniek e Italia logró una victoria por 2-0 que le metía en la final. El Sánchez-Pizjuán de Sevilla cogió la otra semifinal en un partido memorable que enfrentó a Francia y Alemania. Littbarski adelantó a los germanos al cuarto de hora, pero Platini empató de penalti poco después. En la segunda parte, Michel Hidalgo metió a Batistón en el campo, pero el delantero no duraría mucho sobre el terreno de juego. El atacante chocó contra Schumacher, que salió de una forma imprudente y violenta. Batistón perdió 2 dientes y tuvo que salir en camilla tras perder el conocimiento. El árbitro holandés Korver ni tan siquiera pitó penalti. Con los 2 cambios hechos y la preocupación por su compañero, Francia mantuvo el empate hasta el final de los 90 minutos. En el tiempo extra, los franceses se recompusieron y marcaron 2 goles en apenas 8 minutos. Tresor y Giresse metían a Francia en la gran final. O al menos eso parecía, porque los alemanes reaccionaron y volvieron a empatar el partido gracias a los goles de Rummenigge y Fischer. Por primera vez, el finalista se tendría que decidir desde la tanda de penaltis. Stilicke fue el primer jugador en fallar para Alemania, pero Schumacher detuvo 2 penaltis decisivos. Rubers anotó el penalti de la victoria para Alemania, que se clasificaba para la 4ª final de su historia. La derrota dejó muy tocados a los galos, que también perdieron la medalla de bronce frente a Polonia por 3-2. La final del Santiago Bernabéu enfrentaba a las 2 mejores selecciones europeas. Italianos y alemanes habían sido campeones del mundo en 2 ocasiones, por lo que el triunfador se haría con el tricampeonato. La primera parte fue bastante accidentada, con la lesión de Graziani y el penalti fallado por Cabrini para Italia. En la segunda mitad, Italia desató su efectividad ofensiva. Paolo Rossi abrió el marcador con un buen remate de cabeza. ¡Rossi! ¡Italia en vantaggio! El delantero culminaba su 6º gol en los últimos 3 partidos para convertirse en el máximo goleador del campeonato. Tardelli anotó el 2º gol con un zurdazo colosal. Tardelli! 2-0! Tardelli! Y Altobelli marcaba el 3-0 a 10 minutos del final. Breiner recortó distancias para Alemania, pero no pudo evitar la inesperada victoria de Italia, que se hizo con el 3er mundial de su historia 44 años después de su último triunfo. L'Italia è campione del mondo per la 3ª volta! ¿Qué os ha parecido este mundial? ¿Creéis que alguna otra selección merecía el campeonato? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Si os apasiona el fútbol clásico y queréis la camiseta que vistió la Unión Soviética en España 82, os dejo el link de Retrofútbol en la descripción del vídeo. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo episodio de Memorias del Mundial en México 86.